Buenas noches, Rafa. Me llamo Álvaro. Tengo 52 años y conduzco taxi en Madrid desde hace más de 2 décadas. Te escribo porque hay noches en las que el volante se siente más frío de lo normal, como si recordara algo que yo intento olvidar. Esta carta nació una madrugada silenciosa, mientras esperaba un servicio cerca de la estación antigua, con el motor encendido y la radio apagada, como suelo hacer cuando necesito pensar. Siempre he creído que la noche revela a las personas tal como son. Los pasajeros hablan más bajo, miran por la ventana, como si buscaran respuestas en el reflejo del vidrio. Yo crecí en una familia creyente. Mi madre rezaba antes de dormir y me enseñó a persignarme antes de salir a trabajar. Nunca fui fanático, pero tampoco dejé de creer. Tal vez por eso lo que ocurrió aquella noche no se me borra. Era martes, cerca de las 2:30. Lloviznaba, una lluvia fina que no hace ruido, pero lo moja todo. Recibí el aviso y me detuve en una calle poco transitada, de esas donde los edificios parecen observarte. El pasajero ya estaba ahí, parado bajo una farola que parpadeaba. No levantó la mano, solo abrió la puerta trasera y se sentó. El olor fue lo primero que noté, humedad y tierra, como ropa guardada demasiado tiempo. Me dijo la dirección con una voz correcta, educada, sin acento claro. Arranqué sin mirarlo por el espejo, algo que ahora me reprocho. Durante los primeros minutos solo se escuchaba el limpiaparabrisas marcando el ritmo y mi respiración intentando mantenerse tranquila. En un semáforo lo miré por el retrovisor. Llevaba un abrigo oscuro, antiguo, y el rostro demasiado pálido para alguien que venía caminando bajo la lluvia. No usaba el cinturón, pero no quise decir nada. A veces es mejor no iniciar conversaciones innecesarias de madrugada. Avanzábamos por la avenida cuando sentí un frío seco en la nuca, como cuando alguien se inclina demasiado cerca de tu oído. Pensé que era cansancio. Esa semana había trabajado de más y dormido poco. Para tranquilizarme, murmuré una oración corta, casi automática, como me enseñaron de niño. No sé si él la escuchó. Entonces, con un tono sereno, me dijo algo que todavía resuena en mi cabeza. Usted no debería pasar por aquí. No pregunté por qué. Solo seguí conduciendo, con las manos firmes, intentando convencerme de que era un comentario cualquiera. Pero el espejo volvió a devolverme su mirada. Y juro, Rafa, que por un segundo sentí que no estaba mirando a un hombre cansado, sino a alguien que llevaba mucho tiempo esperando. No respondí a su advertencia. Cambié de carril y seguí la ruta habitual, aunque sentía una presión extraña en el pecho, como si el aire dentro del taxi se hubiera vuelto más denso. Él no volvió a hablar durante varios minutos. El silencio no era incómodo, era pesado, como una habitación cerrada desde hace años. Cuando nos acercábamos al destino, noté algo que me hizo reducir la velocidad sin darme cuenta. El reflejo del asiento trasero ya no coincidía con lo que veía por el rabillo del ojo. En el espejo, el abrigo parecía vacío, como si no hubiera cuerpo dentro. Giré apenas la cabeza, lo suficiente para confirmar que el pasajero seguía ahí, sentado, con las manos apoyadas sobre las rodillas. Pensé en detener el coche. Pensé en preguntarle si se encontraba bien. No hice nada. A veces, Rafa, uno sigue adelante por pura costumbre, como si el movimiento evitara que las cosas empeoren. Al llegar a la dirección, estacioné junto a la acera, apagué el taxímetro y dije el importe. No hubo respuesta. Giré del todo esta vez. El asiento estaba vacío, no la puerta abierta, no el sonido de alguien bajando. Vacío. El cinturón colgaba inmóvil. El abrigo, el olor, la presencia, nada. Salí del coche bajo la lluvia fina. Miré alrededor. La calle estaba desierta. Solo una casa antigua frente a mí, con las ventanas oscuras y una puerta de madera marcada por el tiempo. Sentí un impulso inexplicable y levanté la vista. En el segundo piso, una luz se encendió por un segundo y se apagó.
Volví al taxi con las piernas temblando. Antes de arrancar, vi algo sobre el asiento trasero, una mancha húmeda, como si alguien hubiera estado sentado allí durante horas. Al tocarla, el frío me atravesó la mano. Esa noche no acepté más servicios. Al llegar a casa, recé como no lo hacía desde niño. No pedí explicaciones, solo pedí descanso para quien fuera que hubiera subido a mi coche y para mí. Desde entonces, hay direcciones que rechazo. No por miedo, sino por respeto. Porque algunas personas, creo yo, no buscan llegar a un lugar, sino ser llevadas por última vez. Gracias por leerme, Rafa. Si decides compartir esta carta, hazlo despacio. Hay noches en las que alguien podría estar escuchando desde el asiento de atrás. Buenas noches, Rafa. Mi nombre es Héctor, tengo 48 años y manejo taxi en la periferia de Guadalajara desde que mi matrimonio terminó y las noches se volvieron más largas que los días. Te escribo porque hay un trayecto que nunca volví a hacer igual desde aquella madrugada y porque siento que, si no lo cuento, esa memoria seguirá sentándose conmigo cada vez que cae la noche. Era poco después de las 3. No había tráfico. No había viento. La ciudad estaba quieta, como si respirara muy despacio. Recogí a la pasajera frente a una clínica antigua, de esas que no han cambiado en décadas. Vestía de forma sencilla, un suéter claro y el cabello recogido, como alguien que no esperaba quedarse mucho tiempo afuera. Se sentó atrás y cerró la puerta con cuidado, sin hacer ruido. Me dio una dirección corta, a no más de 10 minutos. Su voz era baja, cansada, pero firme. Arranqué sin pensar demasiado. El interior del taxi olía a café viejo y a desinfectante, una costumbre mía desde la pandemia. Ella no dijo nada más. Miraba hacia la ventana, con la frente apoyada en el vidrio, dejando un pequeño círculo empañado con su respiración. En el primer semáforo noté algo extraño. No se reflejaba en el retrovisor como los demás pasajeros. No era que no apareciera, sino que su imagen parecía retrasada, como si el espejo llegara tarde a su presencia. Parpadeé varias veces, convencido de que mis ojos me estaban jugando una mala pasada. Para romper la incomodidad, le pregunté si todo estaba bien. Ella tardó unos segundos en responder. Cuando lo hizo, no me miró. «Solo necesito volver», dijo. Nada más. Seguimos avanzando por calles cada vez más oscuras. Al acercarnos a la dirección, reconocí el barrio y sentí un nudo en el estómago. Ahí había ocurrido un accidente años atrás, uno que salió en las noticias y que todos olvidaron rápido. Reduje la velocidad sin saber por qué. Fue entonces cuando la mujer se inclinó ligeramente hacia adelante y con una calma que no olvidaré, añadió: «Por favor, cuando lleguemos, no se vaya enseguida». Mis manos se tensaron sobre el volante. Asentí sin mirarla, aunque algo dentro de mí ya sabía que ese viaje no iba a terminar como los demás. Cuando detuve el coche frente a la casa, entendí por qué mi cuerpo se había tensado antes de llegar. La fachada estaba descuidada, con la pintura cuarteada y un portón metálico torcido hacia adentro. No había luces encendidas, ninguna. Solo la sombra de un árbol moviéndose despacio sobre la pared, empujada por un viento que yo no había sentido hasta entonces. Apagué el motor, pero no quité el cinturón. El silencio se metió en el taxi como un tercero incómodo. Miré por el retrovisor esperando encontrar su mirada, o al menos su silueta, pero el asiento trasero estaba vacío. No escuché la puerta abrirse, no escuché pasos, nada. El vidrio seguía empañado como si alguien acabara de respirar ahí. Me giré del todo, con el corazón golpeando fuerte, y confirmé lo imposible. No había nadie. Pensé que quizá había bajado rápido, sin que yo lo notara. Salí del coche y miré alrededor. La calle seguía desierta. Me acerqué a la casa y al hacerlo, vi algo que me heló. Una pequeña cruz colgada del picaporte, vieja, oxidada, balanceándose levemente, aunque el aire estaba quieto. Regresé al taxi con una sensación amarga en la boca. Antes de arrancar, algo llamó mi atención en el asiento trasero. Un papel doblado,
húmedo por la condensación. Lo abrí con cuidado. Solo tenía una frase escrita a mano, con letra temblorosa. Gracias por traerme de vuelta. Esa noche no dormí. Al día siguiente busqué la dirección en internet. La casa había sido escenario de un accidente doméstico años atrás. Una mujer no sobrevivió. Nadie volvió a habitarla. Desde entonces, cada vez que recojo a alguien cerca de hospitales o clínicas antiguas, rezo en silencio. No para protegerme del miedo, Rafa, sino para recordar que hay personas que solo necesitan cerrar un último trayecto. Gracias por leer esta carta. A veces, llevar a alguien de regreso no significa dejarlo, sino acompañarlo. Buenas noches, Rafa. Me llamo Samuel. Tengo 40 años y conduzco taxi nocturno en una ciudad pequeña del norte, donde todos creen conocerse y las carreteras secundarias guardan más historias de las que aparecen en los mapas. Te escribo porque hay una noche que todavía me acompaña cuando el cansancio pesa y el motor suena demasiado solo. Aquella madrugada comenzaba tranquila. Era cerca de la 1 y el aire olía a campo húmedo, a tierra recién regada. Me encontraba estacionado en una parada casi abandonada cuando vi al hombre acercarse desde la oscuridad. Caminaba despacio, con una seguridad extraña, como si ya supiera que yo estaba ahí. Abrió la puerta del copiloto sin preguntar y se sentó adelante, algo poco común a esas horas. No me sobresalté. Me pidió una ruta alternativa, una carretera vieja que casi nadie usa desde que abrieron la nueva autopista. Dijo que era más corta. Asentí, aunque sabía que no lo era. Encendí el taxímetro y seguimos adelante, dejando atrás las luces de la ciudad. El interior del coche se llenó de un silencio espeso. Él miraba al frente, las manos cruzadas, los ojos fijos en la línea negra del asfalto. Tenía un aroma leve, como a madera vieja y humo apagado. No parecía nervioso, pero tampoco tranquilo. Yo sentía una presión constante en el estómago, una advertencia sin palabras. A los pocos minutos, noté que la radio perdió señal. Luego el móvil que iba apoyado junto al volante quedó sin cobertura. No era normal en ese tramo. Se lo comenté, intentando sonar casual. Él respondió sin girarse. Aquí siempre pasa. Seguimos avanzando. La carretera se estrechaba y los árboles formaban una especie de túnel. El reloj del tablero marcaba la hora exacta, pero sentí que el tiempo avanzaba de otra manera, como si el trayecto se alargara sin razón. Entonces, con la misma calma con la que había subido al taxi, el hombre me dijo: si ve la curva cerrada, no frene. Mis manos se aferraron al volante. Quise preguntar por qué, pero algo en su tono me lo impidió. No era una orden, era una advertencia. No frené, no porque confiara en él, sino porque mis pies no respondieron como de costumbre. La curva apareció de golpe, cerrada y mal señalizada. El coche se inclinó más de lo que debería, y sentí como las ruedas perdían adherencia por un segundo eterno. Luego, sin explicación clara, el taxi retomó el control, como si algo invisible nos hubiera sostenido desde afuera. Pasamos la curva y el hombre exhaló despacio, casi con alivio. La carretera volvió a ensancharse y los árboles se abrieron, dejando ver un descampado iluminado por la luna. Entonces me indicó que me detuviera. No era un destino, no había casa ni cruce, solo tierra y silencio. Detuve el coche, miré el taxímetro, marcaba menos tiempo del que yo sentía haber conducido. Él abrió la puerta, pero antes de bajar apoyó la mano en el tablero. Estaba fría, demasiado fría para alguien vivo después de un trayecto así. Gracias por no frenar, dijo. Otros no escucharon. Bajó y cerró la puerta con cuidado. Lo vi alejarse unos pasos y detenerse. Sin girarse, añadió algo que todavía me acompaña cuando manejo de noche. Cambie su ruta a partir de hoy. Arranqué sin responder. Cuando miré por el espejo ya no estaba. En el camino de regreso recuperé la señal del móvil y la radio volvió sola, como si nada hubiera pasado.
Días después, supe que en esa curva habían ocurrido varios accidentes. Frenar era lo que siempre hacían. Yo cambié mis rutas nocturnas desde entonces. No por miedo, Rafa, sino por respeto. Hay caminos que piden ser cruzados de otra manera. Gracias por escucharme. A veces, sobrevivir es también aprender a obedecer al silencio. Buenas noches, Rafa. Me llamo Iván, tengo 39 años y conduzco taxi en turnos nocturnos desde que mi padre enfermó, y las madrugadas se volvieron el único horario que me permitía acompañarlo durante el día. Escribo porque hay un detalle aparentemente pequeño que desde hace años cambió la forma en que miro el asiento delantero de mi coche. Siempre preferí que los pasajeros se sentaran atrás. No es desconfianza, es costumbre. El asiento del copiloto lo dejo vacío, como un espacio personal casi íntimo. Aquella noche, sin embargo, no tuve opción. El hombre abrió la puerta delantera y se sentó sin preguntar, como si ya supiera que podía hacerlo. Era cerca de las 4. La ciudad estaba en ese punto donde ni la noche ni el día mandan del todo. Llevaba un traje oscuro, bien cuidado, pero pasado de moda. Me dio la dirección con precisión, sin dudar, y apoyó las manos sobre las piernas. No olía a alcohol, no parecía cansado, solo quieto. Arranqué. Al poco tiempo noté que no parpadeaba, no de forma evidente al menos. Miraba la calle con una atención excesiva, como si cada farola le recordara algo. Para aliviar la tensión, encendí la radio en volumen bajo. Música suave, casi imperceptible. Él frunció el ceño. «Me distrae», dijo. Apagué la radio sin discutir. El silencio volvió a ocuparlo todo. En un semáforo sentí la necesidad de mirarlo. Su reflejo en el parabrisas no encajaba del todo con su presencia física. Era como ver una imagen ligeramente desfasada. Un segundo tarde, tragué saliva y seguí conduciendo. A mitad del trayecto pasó algo sencillo, pero definitivo. Sentí peso, no físico, sino emocional, como cuando alguien se sienta demasiado cerca y su tristeza se nota. El aire se volvió denso. El hombre respiró hondo y habló sin mirarme. «Hace tiempo que nadie se sienta aquí». No supe qué responder, porque, aunque no entendí la frase, sentí que no se refería solo al asiento. No volvimos a hablar durante varios minutos. El trayecto se me hizo más largo de lo habitual, aunque conocía bien la ruta. Cada vez que cambiaba de marcha, sentía su respiración acompasada, demasiado regular, como si no se viera afectada por el movimiento ni por las curvas. En un cruce, sin darme cuenta, murmuré una oración breve, no por miedo, por costumbre heredada. Al acercarnos al destino, el hombre me pidió que redujera la velocidad. La calle estaba mal iluminada, con edificios bajos y ventanas cerradas. Me indicó que me detuviera antes de llegar al número exacto. Obedecí. Apagué el motor. El silencio se volvió absoluto. Giré la cabeza para cobrarle. El asiento del copiloto estaba vacío. No sentí sobresalto inmediato. Fue más bien una sensación lenta, como cuando el cuerpo entiende algo antes que la mente. La puerta seguía cerrada. No había escuchado movimiento alguno. El cinturón colgaba intacto. Respiré hondo y bajé del coche. La calle seguía desierta. Caminé unos pasos hacia el portal indicado y entonces lo vi. Una pequeña placa metálica junto a la puerta, con un nombre grabado y una fecha de fallecimiento de hacía más de 10 años. El mismo nombre que figuraba en el recibo del taxímetro, que inexplicablemente había quedado registrado. Volví al coche con cuidado, como si temiera despertar algo. Antes de arrancar, noté una ligera marca en el asiento delantero, una hendidura reciente, como si alguien hubiera estado ahí sentado durante mucho tiempo. Desde esa noche, Rafa, nunca vuelvo a permitir que nadie se siente adelante. No por superstición, por respeto, porque entendí que hay ausencias que aún buscan un lugar, aunque sea por un trayecto corto. Gracias por escuchar esta carta.
Hay asientos que, aunque vacíos, no lo están del todo. Buenas noches, Rafa. Me llamo Luis. Tengo 45 años y llevo tanto tiempo conduciendo de noche que el amanecer ya no me pertenece. Te escribo porque hubo una última carrera, justo antes de que el cielo empezara a aclarar, que cambió la forma en que entiendo el cansancio y la despedida. Eran casi las 5, esa hora en la que el cuerpo pide parar, pero la mente insiste en un viaje más. Estaba a punto de volver a casa cuando recibí la solicitud. Dudé unos segundos. Luego acepté. El punto de recogida era un barrio viejo, de calles estrechas y casas bajas, donde el silencio se apoya en las paredes. El pasajero subió sin prisa. Un hombre mayor, delgado, con un sombrero oscuro que dejó sobre las piernas. Se sentó atrás y cerró la puerta con cuidado, como quien no quiere despertar a nadie. Me dio una dirección corta, cerca del cementerio municipal. No pregunté nada. A esa hora, uno aprende a no hacer preguntas. Arranqué. El interior del taxi olía a cuero y a noche húmeda. Él miraba al frente, pero no a la carretera, sino más allá, como si atravesara el parabrisas con la mirada. En un momento, noté que respiraba con dificultad. Le pregunté si necesitaba que me detuviera. Negó con la cabeza. Solo, siga, dijo. Mientras avanzábamos, sentí algo familiar y pesado. La sensación de estar acompañando a alguien que no quiere llegar, sino terminar. Bajé un poco la velocidad sin darme cuenta. Pensé en mi padre, en las madrugadas de hospital, en las cosas que no se dicen a tiempo. Al acercarnos al destino, el hombre se inclinó levemente hacia adelante. Su voz fue apenas un susurro. Gracias por no tener prisa. Mis manos se tensaron en el volante. Algo en esa frase me hizo entender que ese viaje no era uno más. Llegamos a la calle indicada antes de que el cielo cambiara del todo. No era exactamente el cementerio, sino una casa antigua justo frente a él, separada solo por una reja baja y un camino de tierra. Detuve el taxi con suavidad, apagué el motor. El silencio de ese lugar era distinto, más profundo, como si incluso los pájaros esperaran permiso para cantar. Giré para decirle el importe. El asiento trasero estaba vacío. No sentí pánico, sentí cansancio. Un cansancio antiguo, de esos que no pertenecen solo al cuerpo. Miré la puerta, seguía cerrada. El sombrero ya no estaba. En su lugar, sobre el asiento, encontré una pequeña estampa doblada, gastada por los bordes. Era una oración breve por el descanso del alma. Bajé del coche y miré hacia la casa. Una luz tenue se encendió detrás de una cortina y casi de inmediato se apagó. No hubo movimiento, no hubo señales, solo la certeza de que el viaje había terminado para ambos. Volví al taxi y me quedé allí unos minutos, respirando despacio. Recé sin palabras, como se reza cuando ya no quedan preguntas. Luego arranqué y me fui a casa. Esa mañana dormí profundamente, sin sueños. Desde entonces, cuando el cansancio aprieta antes del amanecer, recuerdo esa última carrera. No todas las despedidas son tristes, Rafa. Algunas solo piden ser acompañadas con calma. Gracias por leerme. Si alguien escucha esto justo antes de dormir, ojalá les sirva para soltar el día con un poco más de paz. Buenas noches, Rafa. Me llamo Esteban. Tengo 56 años y conduzco taxi de noche desde que mis hijos se fueron de casa y el silencio empezó a ocupar demasiado espacio. Te escribo porque hubo un destino que acepté sin pensar y que, hasta hoy, no figura en ningún mapa, aunque yo sé que estuve allí. Era una noche templada, sin viento. El reloj marcaba las 2 en punto cuando el aviso sonó. El punto de recogida estaba en una zona industrial casi abandonada, de naves cerradas y farolas cansadas. Dudé. Luego fui. A esa hora, uno aprende a no discutir con el trabajo ni con la intuición. El pasajero me esperaba sentado en un banco de cemento. Subió con dificultad, como si el cuerpo le pesara más de lo normal. Era un hombre de edad indefinida, ni viejo ni joven.
con una chaqueta gris y los zapatos cubiertos de polvo seco. Se sentó atrás y cerró la puerta despacio. Me dio la dirección en voz baja. La anoté mentalmente, aunque algo no encajaba. No reconocía la calle. Pensé que sería una urbanización nueva o una zona poco transitada. Arranqué sin hacer preguntas. A medida que avanzábamos, la ciudad fue quedando atrás. Las luces se espaciaron, el asfalto se volvió irregular. Miré el navegador. Marcaba sin ruta disponible. Lo reinicié. Nada. El pasajero no parecía sorprendido. Siempre pasa, dijo, como si leyera mis pensamientos. El aire dentro del coche se volvió seco, sin olor, ni ciudad ni campo, solo un camino largo, recto que parecía repetirse. Sentí una leve presión en los oídos, como cuando se cambia de altura. Quise confirmar la dirección. Él negó despacio. Ya vamos bien. Seguí conduciendo, no por confianza, Rafa, sino porque tuve la sensación clara de que dar la vuelta no era una opción. El trayecto se alargó sin que pudiera medirlo. El reloj del tablero seguía avanzando, pero mi cuerpo no registraba el paso del tiempo. No sentía sueño ni cansancio, solo una atención forzada, como si algo exigiera que permaneciera despierto. El pasajero respiraba con calma, demasiada calma. A lo lejos apareció una luz fija, blanca, sin parpadeo. No era una farola ni una casa. Era simplemente luz, suspendida al final del camino. A medida que nos acercábamos, el entorno se volvió más silencioso, hasta que incluso el sonido del motor pareció amortiguarse. «Puede dejarme aquí», dijo. No había acera ni cruce, solo tierra compacta y esa luz que no iluminaba nada alrededor. Me detuve. Apagué el motor. Por primera vez desde que subió, lo miré directamente por el espejo. Su rostro no mostraba emoción, pero tampoco ausencia. Era una expresión de descanso. Busqué el taxímetro. Estaba apagado. Giré para cobrarle, más por reflejo que por necesidad. El asiento trasero estaba vacío. No sentí sobresalto. Sentí comprensión, aunque no sabría explicar de qué. Al volver la vista al frente, la luz ya no estaba. El camino también había desaparecido. Frente a mí se extendía una carretera secundaria conocida, a pocos kilómetros de la ciudad. El navegador volvió a encenderse solo, marcando señal completa. Regresé a casa al amanecer. Ese día busqué la dirección que me había dado. No existía, ni registros, ni planos antiguos, ni nombres similares, nada. Desde entonces, Rafa, cuando alguien me dice un destino que no reconozco, escucho con más atención. No todos los viajes son hacia un lugar. Algunos son hacia un punto final que no aparece en los mapas. Gracias por acompañarme leyendo esta carta. Hay trayectos que solo se hacen una vez, y aún así dejan huella. Buenas noches, Rafa. Me llamo Julián. Tengo 43 años y conduzco taxi en turnos partidos, sobre todo de noche, cuando la ciudad baja la voz y uno puede escuchar sus propios pensamientos. Te escribo porque hubo un pasajero pequeño, demasiado pequeño para viajar solo, que aún hoy me acompaña cuando doblo ciertas esquinas. Era pasada la medianoche cuando lo vi levantar la mano en una avenida amplia, bien iluminada. Me sorprendió su edad. Tendría unos 8 o 9 años. Miré alrededor buscando a un adulto, pero no había nadie más. Dudé unos segundos antes de detenerme. Bajé la ventanilla y le pregunté dónde estaban sus padres. Me miró con seriedad, sin miedo. «Ya me esperan», dijo. No debería haberlo dejado subir. Lo sé. Pero había algo en su calma que desarmaba cualquier argumento. Se sentó atrás, con las manos apoyadas sobre una mochila vieja. Cerró la puerta con cuidado y me dio una dirección clara, precisa, en un barrio que yo conocía bien. Arranqué. Durante los primeros minutos no hablamos. Él miraba por la ventana como si reconociera cada calle, cada semáforo. Yo lo observaba por el retrovisor. No se movía, no se inquietaba, no parecía cansado. En un cruce me indicó que girara antes de lo habitual.
Lo hice por inercia, luego volvió a hacerlo. Tomamos calles secundarias más oscuras, pero él nunca dudaba. No miraba carteles ni números, sabía el camino. Intenté conversar, preguntarle si vivía cerca, si alguien lo estaba esperando. Me respondió con frases cortas, siempre educadas. En un momento dijo algo que me hizo apretar el volante. Antes venía caminando. No pregunté desde dónde. Seguimos avanzando. Sentí un frío leve en el coche, como si una ventana estuviera mal cerrada. Revisé. Todo estaba en orden. Él me miró por el espejo y sonrió apenas, como si entendiera mi incomodidad. Falta poco, dijo. Y aunque no supe por qué Rafa, sentí que no hablaba solo del trayecto. Reduje la velocidad al entrar en el barrio. Las casas eran antiguas, de una sola planta, con rejas bajas y luces apagadas. No era una zona peligrosa, pero sí de esas donde el silencio pesa más. El niño me pidió que me detuviera frente a una vivienda específica, con la pintura descascarada y un portón de madera mal alineado. Aparqué. Me giré para decirle el importe, pensando ya en cómo manejar la situación con un menor solo. El asiento trasero estaba vacío. No escuché la puerta abrirse, no sentí movimiento. La mochila no estaba. Solo quedaba el leve hundimiento del asiento, como si alguien se hubiera levantado hace apenas un segundo. Me quedé quieto, respirando despacio, tratando de entender. Bajé del coche y miré la casa. Una luz tenue se encendió en una habitación interior. No vi a nadie en la puerta, no hubo pasos, no hubo saludo, solo esa luz que permaneció encendida unos instantes y luego se apagó. Volví al taxi con una sensación difícil de nombrar. Antes de arrancar, noté algo en el suelo junto a la rueda trasera. Una pequeña zapatilla infantil gastada en la punta. La levanté. Estaba seca, como si no hubiera tocado la calle en horas. La dejé junto al portón, sin tocar el timbre. Al día siguiente pasé por el barrio con la luz del día. La casa estaba deshabitada. Un vecino me confirmó que allí había vivido un niño con su abuela, fallecidos ambos tiempo atrás. Nadie volvió a ocuparla. Desde entonces, Rafa, cuando conduzco de noche y veo a alguien demasiado joven levantando la mano, reduzco la marcha y escucho. No todos los que saben el camino siguen vivos para recorrerlo. Gracias por leer esta carta. A veces, acompañar es lo único que queda por hacer. Buenas noches, Rafa. Me llamo Mauricio. Tengo 50 años y conduzco taxi en una ciudad costera donde la humedad se queda en la ropa y en los recuerdos. Te escribo porque hubo una noche en la que acepté una dirección escrita en lápiz y desde entonces desconfío de todo lo que puede borrarse con facilidad. Era cerca de las 2. El mar no se veía desde donde estaba, pero se sentía en el aire. Ese olor salado que aparece cuando todo lo demás calla. El pasajero subió sin hacer ruido. Un hombre delgado, con una camisa clara y las mangas remangadas, como si hubiera salido apurado. Se sentó atrás y me entregó un papel doblado. «Está aquí», dijo. No era común, pero tampoco extraño. Abrí el papel en un semáforo. La dirección estaba escrita a mano, con lápiz, en una letra inclinada, casi temblorosa. Reconocí la calle, aunque no el número exacto. Arranqué. Durante el trayecto, el hombre no habló. Miraba fijo hacia adelante, con los ojos ligeramente húmedos, como quien aguanta algo. El coche avanzaba suave, pero sentí una inquietud persistente. Una sensación de que ese viaje no admitía errores. Intenté confirmar el número. Él negó con la cabeza. Cuando lleguemos, lo sabrá. Seguimos. La calle se volvió más estrecha, más oscura. Las casas eran antiguas, muchas cerradas desde hacía años. Al final, me indicó que me detuviera frente a un terreno baldío, con restos de una construcción vieja y maleza alta. Apagué el motor, me giré para preguntar si estaba seguro. El asiento trasero estaba vacío. El papel seguía en mi mano. Lo miré de nuevo. La dirección comenzaba a borrarse, como si nunca hubiera estado del todo escrita.
Me quedé unos segundos mirando el asiento vacío, esperando algún sonido que no llegó. El mar seguía oliendo a lo lejos, pero ya no se escuchaba nada más. Salí del coche con el papel aún en la mano y observé el terreno baldío. Entre la maleza se distinguían los restos de una casa antigua. Un muro caído, una escalera que no llevaba a ningún sitio, una puerta apoyada contra el suelo. Volví a mirar la hoja. La calle apenas se leía. El número había desaparecido por completo. Pasé el dedo por encima y el grafito se deshizo, dejando una mancha gris en la yema. Sentí un frío breve, como una advertencia tardía. Antes de volver al taxi, vi algo clavado en la tierra, junto a lo que había sido la entrada, una pequeña cruz de madera, sin nombre, apenas visible entre las sombras. No me acerqué más. Dejé el papel doblado junto a ella, como si devolviera algo que no me pertenecía. Arranqué sin mirar atrás. En el camino de regreso, el coche recuperó el ruido habitual, el motor, la radio, incluso una risa lejana que entró por la ventanilla. Todo parecía normal otra vez. Días después pregunté por esa calle. Un vecino mayor me contó que allí había habido una casa que se perdió en un incendio décadas atrás. Nadie reclamó el terreno, nadie volvió a escribir su dirección. Desde entonces, Rafa, cuando alguien me da un destino escrito a mano, lo miro 2 veces. Hay lugares que solo existen mientras alguien los recuerda, y direcciones que se borran cuando ya no queda nadie esperando. Gracias por leer esta carta. Algunas rutas no se marcan con tinta, sino con memoria. Buenas noches, Rafa. Me llamo Tomás, tengo 54 años y conduzco taxi desde que mis hijos crecieron y la casa quedó demasiado grande para el silencio. Te escribo porque hay un tipo de silencio que no se parece a ninguno otro, y yo lo conocí una noche en el asiento trasero. Era casi la 1 cuando lo recogí frente a una iglesia antigua, de esas que permanecen abiertas incluso cuando ya no entra nadie. El hombre estaba de pie bajo el pórtico, resguardado de la llovizna. Subió sin decir palabra, cerró la puerta con cuidado y se sentó detrás de mí. No me dio una dirección de inmediato, esperó a que arrancara. Cualquier lugar tranquilo, dijo al fin. Asentí. Elegí una ruta larga, bordeando calles residenciales donde las luces se apagan temprano. El coche olía a humedad y a cera vieja, quizá por la cercanía del templo. Él no se movía, no tosía, no respiraba de forma audible, solo estaba. Intenté iniciar una conversación ligera, algo automático después de tantos años. No respondió. Miré por el retrovisor. Su rostro quedaba en sombra, pero distinguí sus ojos abiertos, fijos en mí, sin parpadear. Aparté la vista. A medida que avanzábamos, el silencio empezó a sentirse espeso, como si se pudiera tocar. No era ausencia de sonido, era otra cosa. Una presencia callada que ocupaba todo el interior del taxi. Bajé un poco la ventanilla. El aire frío entró, pero no alivió nada. En un semáforo me atreví a preguntarle si estaba bien. Tardó unos segundos en responder. Ahora sí, dijo. Seguimos conduciendo. El reloj marcaba la hora con normalidad, pero sentí que algo se había detenido dentro del coche. Como si ese trayecto no tuviera prisa ni destino claro. Reduje la velocidad sin darme cuenta. El coche parecía avanzar con más suavidad de lo normal, como si el asfalto hubiera cambiado de textura. Me giré ligeramente para decirle que pronto amanecería, una frase cualquiera para romper ese peso invisible. El asiento trasero estaba vacío. No hubo sonido de puerta, no hubo movimiento. El silencio seguía ahí, intacto, ocupando el espacio que él había dejado. Sentí un nudo en la garganta, no de miedo, sino de una tristeza profunda, sin nombre. Me detuve en la siguiente esquina y apagué el motor. Cerré los ojos unos segundos. Al abrirlos, noté algo en el asiento. Una leve marca, como cuando alguien se levanta después de estar sentado mucho tiempo. Pasé la mano por encima. Estaba frío. Arranqué de nuevo y volví a pasar frente a la iglesia. La puerta seguía abierta.
Dentro, una sola vela permanecía encendida. Me quedé mirando unos segundos antes de seguir camino. Esa noche entendí algo, Rafa. No todo silencio es vacío. Algunos vienen llenos de cosas que no pudieron decirse. Desde entonces, cuando alguien sube a mi taxi y guarda silencio, no lo apuro. Acompañar también es respetar lo que no se dice. Gracias por leer esta carta. Hay presencias que se despiden sin palabras, y aún así dejan huella. Buenas noches, Rafa. Me llamo Rubén, tengo 46 años y conduzco taxi de noche desde que aprendí que el insomnio se sobrelleva mejor con movimiento. Te escribo porque hay un viaje que nunca cobré y que aún así sigo pagando de otra forma. Era una noche común, sin lluvia ni viento, de esas en las que todo parece funcionar como siempre. Recogí al pasajero frente a un bar pequeño, ya cerrado, con las sillas apiladas tras el vidrio. Subió con paso inseguro y se sentó atrás. No parecía borracho, solo cansado, como alguien que ha discutido demasiado consigo mismo. Me dio una dirección lejana, asentí y arranqué. Durante los primeros minutos habló sin parar, del trabajo, de una deuda, de una promesa que no había cumplido. Yo escuchaba a medias, concentrado en la carretera. Con los años uno aprende a no involucrarse demasiado. Al acercarnos al destino, le dije el importe aproximado. Se quedó en silencio. Luego soltó una risa breve, sin humor. No traje dinero, dijo. Suspiré. No era la primera vez. Le respondí que veríamos qué hacer al llegar. El resto del trayecto lo hizo en silencio. Miraba hacia abajo, con las manos apretadas. Algo en su postura me incomodó más que la falta de pago. No era vergüenza, era otra cosa, como resignación. Cuando llegamos, se inclinó hacia adelante. Su voz fue baja, casi cuidadosa. No se enoje, ya pagué esto antes. No entendí la frase, pero sentí un escalofrío leve, como si la noche hubiera entrado por las ventanillas. Detuve el taxi frente a un edificio antiguo, de fachada oscura y balcones cerrados. No había luces encendidas. Apagué el motor y me giré para decirle que podía bajar tranquilo, que no hacía falta discutir por el dinero. El asiento trasero estaba vacío. No escuché la puerta abrirse. No hubo pasos. El silencio volvió a ocuparlo todo, pero esta vez con un peso distinto, como si algo hubiera quedado inconcluso. Bajé del coche y miré alrededor. La calle estaba desierta. En la entrada del edificio, una placa metálica reflejaba la luz del farol. Un listado de nombres, algunos apenas legibles. Volví al taxi con una sensación amarga. Antes de arrancar, miré el asiento trasero y noté algo que no había visto antes, una moneda antigua, colocada con cuidado cerca del borde. La tomé. Estaba fría, pesada, como si llevara tiempo esperando ahí. No correspondía a la moneda actual. Al día siguiente, por curiosidad, regresé al lugar. Pregunté al portero del edificio por el nombre que figuraba en el recibo del taxímetro. Me miró con extrañeza. Ese hombre murió hace años. Dijo, siempre tuvo deudas, nunca pudo saldarlas. Dejé la moneda en la portería sin explicaciones. Desde entonces, Rafa, cuando alguien me dice que no puede pagar, escucho con más atención. No todas las deudas son de dinero, y no todas se cobran en vida. Gracias por leer esta carta. Hay viajes que se pagan con memoria, aunque uno no quiera. Buenas noches, Rafa, me llamo Andrés. Tengo 50 años y conduzco taxi desde que entendí que las noches no siempre son para dormir. Te escribo porque hubo un viaje que nunca apareció en la aplicación, que nadie pidió, y aún así ocurrió. Era poco después de la 1. Estaba detenido en una esquina tranquila, revisando el móvil, cuando alguien abrió la puerta trasera sin previo aviso. No me asusté. A esas horas pasa. El hombre se sentó, cerró la puerta y se quedó en silencio. Pensé que el aviso entraría en cualquier momento. No entró. Miré la pantalla. Nada. Le pregunté la dirección. Tardó en responder como si buscara las palabras.
Donde empezó todo, dijo. Suspiré, algo molesto. Le pedí algo más concreto. Entonces me dio una calle que conocía bien, una zona antigua cerca del río, donde ya casi no vive nadie. Arranqué, más por cansancio que por convencimiento. Pensé que luego aclararíamos el tema del servicio. Durante el trayecto, el hombre miraba fijamente por la ventana. No hablaba, no se movía. Su reflejo en el espejo era tenue, como si la luz no terminara de alcanzarlo. Bajé un poco el volumen de la radio hasta apagarla. El silencio se sentía más apropiado. Al acercarnos al río, el aire cambió. Se volvió frío, húmedo. Las farolas proyectaban sombras largas sobre el asfalto. Él respiró hondo y apoyó la frente en el vidrio. Hace años que no volvía, dijo. No pregunté desde cuándo. Algo en su voz me indicó que no quería explicarlo. Seguimos avanzando hasta que me pidió que me detuviera junto al puente viejo. Detuve el taxi junto al puente, donde el río apenas se distinguía como una mancha oscura en movimiento lento. Apagué el motor. El sonido del agua llegó suave, constante, como una respiración antigua. Me giré para decirle que habíamos llegado, para preguntarle al menos cómo pensaba arreglar lo del viaje. El asiento trasero estaba vacío. No sentí sorpresa inmediata. Sentí una especie de resignación tranquila, como si el cuerpo ya supiera lo que la mente tardaba en aceptar. La puerta seguía cerrada. No hubo pasos. Solo el murmullo del río acompañando la escena. Bajé del coche y me acerqué a la baranda del puente. Miré hacia abajo. El agua reflejaba las luces lejanas de la ciudad, deformándolas. En el borde, casi escondida entre la hierba, había una placa pequeña, oxidada, con una fecha grabada. No la toqué. No hizo falta. Volví al taxi y permanecí allí unos minutos, en silencio. El móvil seguía sin registrar ningún servicio, ningún inicio, ningún final. Arranqué despacio y me fui sin mirar atrás. Desde entonces, Rafa, reviso 2 veces la aplicación antes de aceptar cualquier viaje, aunque sé que hay trayectos que no dependen de eso. Algunos llegan solos cuando la noche decide que es momento de volver. Gracias por leer esta carta. No todos los viajes se piden, pero todos dejan algo. Buenas noches, Rafa. Me llamo Carlos. Tengo 58 años y llevo tanto tiempo conduciendo taxi que ya no recuerdo cómo eran mis noches antes del volante. Te escribo porque hay un viaje que nunca hice y que aún así siento que sigue esperándome. Era una madrugada lenta, cerca de las 3. No había solicitudes y el cansancio empezaba a pesar detrás de los ojos. Me detuve en una esquina conocida, de esas donde uno para casi por costumbre. Fue entonces cuando vi al hombre parado en la acera, bajo una farola apagada. No levantó la mano, solo me miró. Algo en esa mirada me incomodó. No era amenaza, era expectativa. Dudé. Podría haber arrancado. No lo hice. Él abrió la puerta trasera y se sentó sin decir palabra. Cerró con cuidado, como todos los que no quieren hacer ruido. Esperé la dirección. Pasaron unos segundos largos. Cuando usted quiera, dijo al fin. Le pedí algo más concreto. Sonrió apenas, una sonrisa cansada. No es hoy, no entendí. Pensé que estaba confundido o jugando conmigo. Le dije que así no podía llevarlo. Asintió, como si ya lo supiera. Se quedó quieto, mirando al frente, respirando despacio. El interior del taxi se volvió extraño, silencioso de una forma distinta. No sentí miedo. Sentí una tristeza leve, como cuando alguien llega tarde a una despedida. Miré por el retrovisor para insistir, y el asiento trasero estaba vacío. No escuché la puerta. No hubo movimiento, solo esa sensación de que algo había quedado pendiente. Arranqué y me fui, pero durante el resto de la noche, cada esquina, cada parada vacía, me dio la impresión de que ese viaje seguía ahí, esperando el momento correcto. Pasaron los días y luego las semanas. Nada volvió a ocurrir de forma evidente, pero algo cambió en mí. Empecé a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. Miradas largas en las paradas vacías,
puertas que se cerraban despacio aunque no hubiera viento, direcciones que aparecían en mi cabeza sin que nadie las dijera. Una noche, mientras limpiaba el taxi antes de empezar el turno, encontré algo en el asiento trasero. No era un objeto olvidado, ni una prenda. Era una marca tenue, como la sombra de alguien que se sienta siempre en el mismo lugar. Pasé la mano. Estaba fría. Pensé en jubilarme. De verdad lo pensé. Pero cada vez que me alejaba del coche, sentía una inquietud suave, como si abandonara una promesa que no recordaba haber hecho. Volvía a sentarme al volante y arrancaba sin saber exactamente por qué. Con el tiempo entendí algo, Rafa. No todos los viajes llegan cuando los pedimos. Algunos esperan a que uno esté listo, a que el cansancio no sea solo del cuerpo, sino del alma. Ese pasajero no quería ir a ningún sitio esa noche. Solo necesitaba saber que yo iba a estar ahí cuando llegara el momento. Sigo conduciendo, no con miedo, con atención. Y cada vez que me detengo bajo una farola apagada, dejo el coche en punto muerto unos segundos más de lo necesario, por si acaso. Gracias por leer esta carta, Rafa. Si alguien escucha esto de madrugada, que sepa algo. No todos los silencios anuncian peligro. Algunos solo piden compañía hasta que sea hora de partir.